Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a introducir una nueva parte del trabajo con el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es el concepto de problemas de encuentro de cuerpos. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a imaginarnos una situación hipotética donde yo tenga un cuerpo que está aquí, por ejemplo, podemos poner un coche que se mueve para allá con una velocidad. Y tengo otro cuerpo que está aquí que se mueve para acá con otra velocidad. Es decir, esta será la primera velocidad y esta será la segunda. Y yo me puedo hacer la pregunta de si esta es la distancia que los separa, ¿en qué punto se van a encontrar? Es decir, ¿va a ser aquí? ¿Va a ser en el centro? ¿Va a ser aquí? ¿Va a ser muy cerca del primer cuerpo? ¿Va a ser muy cerca del segundo cuerpo? ¿Dónde se van a encontrar? Entonces, para ello, deberemos plantear distintas ecuaciones y ver cómo trabajar con cada una de ellas. Otro caso que nos podemos encontrar es el siguiente. Es decir, yo tengo un cuerpo que comienza a moverse con una velocidad inicial desde este punto inicial, ¿de acuerdo? Cuando ha pasado un tiempo, ese cuerpo se encuentra aquí, moviéndose de nuevo con esa misma velocidad que tenía al principio o con otra distinta, depende del punto que tengamos, y está ahora en esta posición donde empieza. Ahora, cuando ha pasado ese tiempo, cuando este cuerpo ya lleva un tiempo moviéndose, de repente viene otro cuerpo por detrás que lo comienza a perseguir, con una velocidad que puede ser mayor o menor, constante o no constante. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo le costará alcanzarlo? ¿O podrá alcanzarlo? ¿Podrá no alcanzarlo? ¿Qué es lo que ocurrirá? ¿A qué distancia del punto inicial se podrán alcanzar? Este tipo de cosas son las dos que nos vamos a plantear. Entonces, vamos a gestionar primero el primer caso que tendremos aquí, ¿vale? En el cual volvemos al planteamiento que habíamos visto antes. Yo tengo dos cuerpos, los cuales están separados una distancia x, ¿vale? Me da exactamente igual la distancia que sea. Vamos a trabajar con conceptos generales y más adelante veremos problemas en concreto. Es decir, yo tengo que estos cuerpos están separados una distancia que vamos a llamar, por ejemplo, x0. Es decir, que yo aquí estoy en x igual a 0 y aquí estoy en x igual a x0. Sea la distancia que sea. Puede ser 1 metro, 1 kilómetro, 100 kilómetros, la distancia que sea. Este cuerpo se mueve con una velocidad v1, que puede cambiar o no cambiar, dependiendo si tengo un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y con este nos ocurre lo mismo. Puede cambiar o no cambiar esa velocidad dependiendo si tengo un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿en qué momento se van a encontrar estos cuerpos? Pues bueno, esto es lo que deberé tener en cuenta, ¿vale? Es decir, supongamos, por ejemplo, que cuando ha transcurrido un tiempo entre ellos, ¿vale? Voy a intentar borrar estas cositas. Cuando ha transcurrido un tiempo, yo me doy cuenta de que los cuerpos se encuentran aquí, a una distancia de este punto y a una distancia que no tiene por qué ser la misma desde este otro punto. Esto lo vamos a llamar x1 y esto lo vamos a llamar x2, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrirá? Que ¿cuánto le habrá costado a este cuerpo llegar a este punto? ¿Vale? Es decir, podemos plantear las situaciones de posición, velocidad y aceleración, si es que la tenemos, para cada uno de los cuerpos. Vamos a suponer el caso más sencillo, que es que ambos tengan movimiento rectilíneo uniforme. Pues entonces, en el caso del primer cuerpo, tendremos que esta distancia x1, es decir, la posición que habrá recorrido el cuerpo, será x1 igual a la posición inicial que tenía, que será ese 0 más, es decir, la velocidad 1 por el tiempo. ¿De acuerdo? Y la distancia que habrá recorrido el segundo cuerpo, esta distancia que habrá recorrido el segundo cuerpo, será x2, en este caso será la velocidad 2 que lleve, es decir, velocidad 2 por el tiempo, ¿vale? Y aquí se nos plantean dos condiciones.
Si los cuerpos suponemos que comienzan a moverse en el mismo instante, es decir, que para t igual a 0 este cuerpo empieza a moverse y para t igual a 0 este cuerpo empieza a moverse también, cuando lleguen a este punto, el tiempo que habrán estado moviéndose será el mismo. ¿Por qué será el mismo? Porque estamos diciendo que comienzan a moverse en el mismo instante, ¿vale? Eso os lo digo yo como condición concreta de este punto. Podría ser que tuviésemos un problema en el cual los cuerpos no comenzaran a moverse en el mismo instante. Y entonces ya no podríamos decir que los tiempos son iguales, ¿vale? Pero en este caso sí que podemos decir que el tiempo del cuerpo 1 es igual al tiempo del cuerpo 2 y que es igual a t, ¿vale? Si no, de manera general tendríamos que aquí poner t1 y aquí t2, porque no tendríamos por qué considerar que los cuerpos comienzan a moverse en el mismo instante, ¿vale? Lo que sí que no tenemos por qué decir, y de hecho no tiene por qué ocurrir la mayoría de los problemas, es que esta distancia que recorra un cuerpo sea igual a la distancia que recorre el otro cuerpo. Es decir, imaginad que el cuerpo 1 se mueve más despacio que el cuerpo 2. Por tanto, si se mueven durante el mismo tiempo, pero el cuerpo 2 va más deprisa que el cuerpo 1, al ir más deprisa, recorrerá más distancia en el mismo tiempo. Es decir, imaginad que vais corriendo con un amigo y vuestro amigo corre más rápido que vosotros. Si estáis corriendo durante el mismo tiempo, vuestro amigo recorrerá más distancia que vosotros. Pues con esto nos ocurre lo mismo. Si uno de los vehículos va más rápido que el otro, el vehículo que va más rápido en el mismo tiempo recorrerá más distancia. Lo que sí que podemos decir en este caso en concreto es que los tiempos son iguales, ¿vale? Y otra cosa que sí que puedo decir es que lo que haya recorrido el primer cuerpo más lo que haya recorrido el segundo cuerpo tendrá que ser igual a la distancia que los separa, ¿vale? Porque van a encontrarse. El uno va al encuentro del otro. Es decir, que la posición del 1 más la posición del 2 tendrá que ser igual a la distancia entre ellos. Y ahora puedo sustituir. Puedo decir que V1 por el tiempo, que sabemos que es común, más V2 por el tiempo, que también sabemos que es común, será igual a la posición inicial. ¿De acuerdo? De esta manera puedo sacar factor común el tiempo por V1 más V2 será igual a la posición inicial, y de esta manera puedo despejar que el tiempo será igual a la posición inicial entre la suma de las velocidades. ¿De acuerdo? Cuando ya tengo este tiempo calculado, porque hemos dicho que esto era un dato y estas dos variables también eran un dato, puedo calcular cuánto es cada una de las posiciones, porque ahora ya conozco cuánto es el tiempo y por lo tanto simplemente multiplico por la velocidad. Repito, estos valores pueden cambiar según las condiciones iniciales del problema. Es decir, me pueden dar cuánto es esta posición y no darme esta velocidad. Por ejemplo, me pueden decir que aquí tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en vez de un movimiento rectilíneo uniforme y darme otros valores. Depende de lo que me den en cada uno de los problemas, tendré que ver cómo barajo esos datos. Pero la idea básicamente es tener en cuenta las condiciones iniciales que me hice mi problema y trabajar con respecto a ellas. En el otro caso de problemas que habíamos visto, que eran los problemas de persecución, es decir, cuando yo tengo un cuerpo que se encuentra aquí con una velocidad v1 y un cuerpo que lo viene persiguiendo con una velocidad v2, en este caso tendremos que este cuerpo, el cuerpo v1, tendrá una posición desde el inicio, ¿vale? Marcamos desde el inicio, ¿vale? La posición que tendrá nuestro cuerpo v1 será x1 igual a la velocidad v1 por el tiempo, en este caso, desde el comienzo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como el cuerpo v2, en nuestro caso, ha salido más tarde, ¿de acuerdo? Ha salido más tarde, la posición del cuerpo 2 será la velocidad del cuerpo 2, de nuevo suponiendo que ambos llevan un movimiento rectilíneo uniforme, si lo llevaran uniformemente acelerado sería otro planteamiento, ¿vale? Como el segundo cuerpo ha salido más tarde, será v2 por el tiempo del cuerpo 1, vamos a llamarlo 1, menos esa diferencia de tiempo que existe entre ellos. Es decir, por ejemplo, imaginad que
el cuerpo 1 ha salido media hora antes que el cuerpo 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que al cuerpo 2 tendremos que restarle esa media hora de recorrido, porque en ese caso tendremos que plantear el problema de otra manera. Si hubiesen salido a la vez, no tengo que hacer ninguna persecución, porque en ese caso cuando salen a la vez están saliendo desde el mismo punto. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos ocurre? Que cuando mi objetivo es encontrar cuánto tiempo o en qué posición se encuentran los cuerpos cuando el uno alcanza al otro, ¿cuál es ese parámetro común que tendrán en ese caso? Que la posición del cuerpo 2 y la posición del cuerpo 1 será la misma. Es decir, que x2 será igual a x1, porque la única manera de que el cuerpo 2 alcance al cuerpo 1 será que sus posiciones sean la misma. Sus posiciones respecto al origen, es decir, respecto a este punto. ¿Vale? Entonces de aquí podríamos decir, por ejemplo, que v1 por t1 tendría que ser igual a v2 por t1 menos t. ¿Vale? De nuevo, esto lo tendríamos en el caso de que salieran uno después del otro, con esa diferencia temporal que nos den, ¿vale? Y además que el uno vaya persiguiendo al otro y que ambos tengan un movimiento rectilíneo uniforme. Repito, estos conceptos tendremos que ir variándolos según los enunciados que tengamos en cada uno de los casos. Habrá que tener en cuenta todos estos conceptos, pero la condición principal que hemos de considerar en el encuentro, en este caso en la persecución de cuerpos, es que la posición tiene que ser la misma. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si la posición respecto al origen, es decir, respecto a donde salen ambos, porque claro, si tuviéramos en cuenta que un cuerpo sale más atrás o más adelante que el otro, entonces ya no tendríamos que decir que su posición respecto al origen es la misma, sino que su posición justo en ese punto es la misma, ¿vale? Que no es exactamente lo mismo. Cuando veamos casos en concreto, veréis a lo que nos estamos refiriendo, para entenderlo mucho mejor. Entonces, chicos, en este vídeo hemos planteado dos nuevos conceptos de problemas, que son tanto los encuentros de cuerpos, normalmente cuerpos que se propagan en sentidos contrarios, es decir, el uno hacia el otro, y vemos a qué distancia se encuentran y cuánto tiempo les cuesta llegar a ese punto en común. Y el otro tipo de problemas que veremos también, que serán los de persecuciones, es decir, un cuerpo que sale antes que otro, por lo tanto persigue al primer cuerpo y lo termina alcanzando o no. Ya veremos según las condiciones iniciales que nos dé el problema. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de problemas porque al principio pueden parecer un poco complicados, pero veréis que trabajando con las condiciones iniciales que nos dé cada uno de nuestros problemas, veremos que realmente no son tan complicados como nos pueden parecer en un principio. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.